Viscosidad en escorias y sales fundidas. Bien, primero que nada, pues bueno, una escoria, pues son una serie de óxidos que generalmente vienen derivados de un proceso de fundición. Y es muy común hablar de escorias, por ejemplo, cuando se realiza pues la fabricación del acero, ¿no? O la fundición del acero. En algunos casos, pues bueno, se utiliza algunos elementos como calcio, silicio, etcétera, con la finalidad de calmar, digamos, las reacciones de oxidación del hierro, y se procura más bien que no se formen pues óxidos de hierro, sino que tengamos pues el hierro, digamos, completamente en un estado más puro, por decirlo así, sin contaminantes. Y la intención es que se formen pues óxidos de otros elementos, óxidos de calcio, óxidos de silicio, este, óxidos de aluminio, óxidos de magnesio, y todos esos en conjunto, como tienen pues una menor densidad, digamos, que el hierro fundido, eh, pues van a la superficie, se forma como una especie de nata, digamos, pues en el baño fundido de acero, y se empieza, digamos, como a solidificar. Todas esas escorias, pues bueno, tienen una composición pues muy alta en oxígeno y resulta en cierta manera pues algo muy perjudicial, ¿no? Digamos, para un, un sistema, ¿no? Digamos, pues de vaciado del acero, para el mismo acero en sí. Y en algunas ocasiones, pues bueno, no se remueve, digamos, pues de una forma completa, pues a estas escorias, y generalmente llegan a tener pues una mayor viscosidad, son más viscosas que el mismo metal fundido, ¿sale? Entonces tendríamos dos sistemas, un sistema que representa el cambio de viscosidad del metal fundido, del acero, por ejemplo, del hierro, y la otra cuestión es cómo cambia la viscosidad de la escoria, ¿sale? Ya específicamente digamos, pues de los óxidos, ¿no? Que conforman esa escoria. Y vamos a escribir en la parte inferior que las escorias consisten en cationes y aniones, que son el resultado de componentes ácidos y básicos, que son el resultado de componentes ácidos y básicos en una solución fundida de óxidos. En una solución fundida de óxidos. Bien, y al hablar de escorias, nos vamos a referir, por ejemplo, a un óxido de calcio o la combinación más bien de los siguientes compuestos: óxido de calcio, nos vamos a referir a la sílice, óxido de silicio, a la alúmina,
óxido de aluminio y al óxido de magnesio. ¿Sale? Una escoria pues está formada por la combinación de estos óxidos. Cada compuesto, digamos, pues tiene una naturaleza diferente. Cada compuesto tiene también, bueno, puntos de fusión diferentes. Em, a comparación, digamos, pues de un metal, pues bueno, un metal tiene un enlace metálico, tiene una naturaleza pues diferente al que van a tener pues las escorias. Hablando de las escorias, pues bueno, son óxidos metálicos que pueden estar conformados por enlaces covalentes, por ejemplo, y entonces son, como tienen enlaces covalentes, pues comparten electrones, eh, y al compartir pues esos electrones, digamos, se genera pues un enlace pues de mayor energía, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, las escorias tendrán también pues un punto de fusión pues más alto, ¿no? Que en el caso de un acero, por ejemplo. Y ese cambio de diferencias, perdón, ese cambio de propiedades más bien, va a propiciar que no exista, digamos, pues una homogeneidad pues entre el mismo metal fundido con la escoria. Aparte de que como tiene un alto contenido de oxígeno, pues en algún momento puede formar poros, digamos, pues en un metal fundido y generar pues defectos, ¿no? Puede generar defectos pues en el metal que pretendemos fundir. Bien, ¿a quiénes vamos a considerar como los óxidos básicos? Vamos a ponerle en la parte inferior, óxidos básicos. Bien, los óxidos básicos contribuyen con un ion de oxígeno, contribuyen con un ion de oxígeno al baño fundido. Por ejemplo, el óxido de calcio. Este compuesto, bueno, en algún momento también puede generar una descomposición, se puede generar una ruptura, digamos, de la estructura del óxido de calcio. Vamos a ponerle aquí ruptura del óxido de calcio. Esa ruptura puede ser por alta temperatura, por ejemplo, y pues bueno, vamos a tener que este compuesto más bien va a ceder iones de oxígeno al baño fundido. ¿Sale? Vamos a poner cede iones de oxígeno al baño fundido. Lo enriquece, digamos, pues de oxígeno.
Y el mismo caso sucederá con el óxido de magnesio. Póngale otra flechita aquí. Bueno, lo escribo en la siguiente diapositiva. Me dicen cuando pueda cambiar. El magnesio y el calcio, perdón, sí, el magnesio y el calcio se encuentran en la misma familia de la tabla periódica. Son muy similares el magnesio y el calcio. El magnesio se encuentra en el periodo 3, el calcio en el periodo 4. El calcio tiene una estructura, bueno, un diámetro atómico mayor en comparación con el magnesio, pero digamos son de naturaleza muy similar. ¿Sale? Entonces, el óxido de calcio y el óxido de magnesio van a hacer, digamos, pues van a fungir, digamos, pues como un compuesto muy, muy similar. ¿Sale? La proporción de óxido de oxígeno y de calcio es la misma que la proporción de oxígeno y de magnesio. Me dicen cuando pueda cambiar. Por mí ya, profe. Ok, muy bien. Bien, voy a cambiar. Bien, sobre ese mismo apunte, pongan pues una flechita y vamos a escribir pues lo mismo, simplemente ahora cambiamos el compuesto. El óxido de magnesio también es un óxido básico. Vamos a ponerle que se genera la ruptura a alta temperatura. Ruptura del óxido de magnesio por alta temperatura. Y bueno, esto va a producir iones de oxígeno nuevamente, o CD, iones de oxígeno al baño fundido. CD iones de oxígeno al baño fundido. Y pues vamos a tener lo siguiente, por ejemplo, el óxido de calcio, pues digamos genera una reacción de descomposición con la alta temperatura, donde vamos a tener la descomposición de los mismos, ¿no? Vamos a tener un catión, perdón, catión, calcio más, bueno, es un catión a final de cuentas, a más oxígeno menos 2, y tenemos el catión, y tenemos un anión. Proporción igual, digamos, pues está balanceada, ¿no? Esta reacción, un átomo de calcio, un ion de calcio, un ion de oxígeno, un átomo de oxígeno. Profe, Lo ¿me mismo está va a suceder. presentando lo que está explicando? Sí, ¿no lo están viendo? Yo no. A ver, déjame, salí. A ver, me dicen si ya lo pueden ver. No, creo que debo ser yo. Voy a salir yo. ¿Los demás ven mi presentación? Yo sí la puedo ver. Sí, lo veo. Sí.
Ok, entonces sí parece que es tu conexión. A ver si puedes salir de la sesión y puedes volver a ingresar. Ok, bueno, vamos a continuar. Ok, bueno, eso sucede con el óxido de calcio, con el óxido de magnesio, pues va a suceder algo similar. Vamos a tener óxido de magnesio, se genera una reacción de descomposición por la alta temperatura y vamos a tener iones de magnesio, dos más oxígeno, menos 2. Bueno, al revés, más bien, más 2 menos 2. Bueno, eso ya no lo puedo borrar, ya lo guardé. Corrijan por ahí nada más 2, calcio más 2, oxígeno menos 2. En esta reacción donde tenemos involucrado el óxido de magnesio, bueno, estos iones de magnesio más 2 van a ser los cationes. Un catión y tenemos un anión, el oxígeno. ¿Vale? Lo que quiero que ahorita pues observen es que pues las proporciones son similares, ¿no? Digamos que vamos a tener una proporción de 1 a 1, ¿no? Un átomo de calcio, un átomo de oxígeno, o un ion más bien de calcio, un ion de oxígeno. Lo mismo para el caso del magnesio. Proporción, un átomo de magnesio, un átomo de oxígeno, ¿sale? Se mantienen estas proporciones en ambos casos. Aparte, pues bueno, tienen la misma pues carga, ¿no? Trabajan con la misma cantidad de carga, más 2. Son de la misma familia. Ligeramente es más grande el átomo de calcio. Por lo tanto, en algún momento vamos a considerar la cantidad de óxido de calcio y de óxido de magnesio como un solo compuesto, ¿no? No verlos de forma separada, sino verlos como un solo compuesto, debido a que tienen naturalezas muy similares, ¿no? Son muy semejantes. Bien, los óxidos ácidos, vamos a ponerle aquí, óxidos ácidos, es un óxido que disuelto en la escoria, un óxido que disuelto en la escoria adquiere iones, de oxígeno adicionales para formar un ion complejo, para formar un ion complejo. Para formar un ion complejo. ¿Quiénes son estos óxidos ácidos? Pues bueno, vamos a tener a la sílice y a la alúmina.
Bien, no es que, bueno, como se menciona ahí, estos óxidos ácidos, la sílice y la alúmina, van a estar pues disueltos, digamos, pues en la escoria, van a formar una red, se va a formar una red, digamos, pues en la estructura, ¿no? Digamos, del óxido de silicio, del óxido de aluminio, en condiciones normales, digamos, pues en condiciones sólidas, por decirlo de esta forma, pero al momento de que, bueno, esta escoria se empieza a fundir con el incremento de la temperatura, pues quienes tienen un bajo punto de fusión, en este caso, pues es el óxido de calcio, el óxido de magnesio, se empiezan a descomponer, generan iones de calcio, iones de oxígeno, y la estructura, digamos, todavía remanente, todavía unida en estado sólido del óxido de silicio y del óxido de aluminio, tienen una temperatura de fusión más alta. Entonces, no se empiezan a descomponer, digamos, pues a la par del óxido de calcio y del óxido de magnesio, sino más bien que más bien el oxígeno o los cationes también, bueno, que son generados de ese proceso de descomposición, van a alterar la estructura, una estructura más regular del óxido de silicio y de la alúmina. Entonces, esa descomposición, esa adquisición, digamos, pues de iones de oxígeno, va a alterar la estructura del óxido de silicio y del óxido de aluminio, generando que se empiecen, bueno, a descomponer más rápidamente, ¿sale? Y en un momentito vamos a ver estas estructuras del óxido de silicio y del óxido de aluminio. Y bueno, pónganle aquí abajito que estos pues elementos, estos compuestos más bien, eh, adquieren iones de oxígeno. Adquieren iones de oxígeno para formar óxidos complejos. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Profe, ¿me podría repetir en qué cosa teníamos que hacer un cambio? Que dijo que ya lo había guardado y ya no lo podía modificar. Ah, ok. Aquí donde está este 2 más, simplemente ponerlo pues en orden, más 2 solamente. Ah, ok, Sí, gracias. sí, de nada. Sí, cada vez que salgo de pantalla completa se queda, digamos, guardado y ya no lo puedo corregir. Solamente lo que mantengo en pantalla es lo que sí puedo. Bien, déjenme, voy a salir de la pantalla completa para ponerles unas imágenes. Como no soy bueno dibujando, recurro a imágenes. Bien, aguántenme tantito.
¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Ok. Bien. Vamos a ponerle bueno, esto representa la estructura de la sílice. Se toma en consideración, digamos, la sílice porque es la estructura más, en mayor proporción, digamos, pues de las escorias. Ya las escorias, digamos, tienen una composición, intervalos, digamos, de composiciones muy específicos, ¿sale? Entonces se toma en consideración la estructura de la sílice. ¿Sale? Y esta estructura, pues bueno, vamos a hablar primero en un estado, pues en estado sólido. Esta estructura es correspondiente a lo siguiente. Vamos a tener pues un átomo de oxígeno en la sección central. Dibujen por aquí pues una esferita, bueno, aquí la estoy dibujando en verde. Perdón, es un átomo de silicio, más bien aquí, en la sección central. Vamos a ponerle aquí una flechita, silicio. En los extremos, pues tenemos oxígeno. Sale en cada vértice, digamos, pues de esta estructura. Vamos a poner por aquí, en rojo, un átomo de oxígeno en la parte superior. Tenemos ya aquí un átomo de oxígeno. En este otro vértice tenemos otro átomo de oxígeno. Y bueno, en la sección de atrás, ¿no? Vamos a tener aquí otro átomo de oxígeno. ¿Sale? Y bueno, esto conformará pues estructuras de enlaces covalentes. ¿Sale? Se formará aquí un enlace covalente. Se forma por aquí otro enlace covalente. Otro enlace covalente. Esto lo voy a dibujar ahorita. Sale otro enlace covalente ahí. Y en la sección de atrás, pues también vamos a tener un enlace covalente. Más o menos ahí la perspectiva. Y vamos a ponerle aquí oxígeno. Y bueno, tenemos una estructura que necesita, bueno, una estructura que necesita más bien de una alta energía para romper los enlaces atómicos, ¿vale? Vamos a ponerle aquí se forma una estructura que necesita una alta energía. Para romper los enlaces atómicos. ¿Sale? Si solamente se tratara de sílice, de óxido de silicio, pues bueno, con el incremento de la temperatura, vamos a romper esta estructura, ya no se va a conformar de una forma periódica, y por lo tanto, pues bueno, vamos a tener la ruptura de estos enlaces,
y con el incremento de la temperatura vamos a generar, pues, vamos a llegar al punto de fusión de esta sílice y vamos a tener una mayor fluidez. ¿Sale? Entonces vamos a poner abajito que el incremento de la temperatura el incremento de la temperatura bueno, rompe la estructura y vamos a ponerle aquí T subíndice M, que representa bueno, la temperatura de fusión. El incremento de la temperatura rompe la estructura en el punto de fusión y aumenta la fluidez del óxido viscoso. Sale ya en un estado, pues en un estado líquido. Se va a aumentar esa fluidez. Y bueno, vamos a ponerle otra notita en la parte superior. Los óxidos fundidos presentan una muy alta viscosidad. Presentan una muy alta viscosidad en comparación con metales fundidos. Había dicho que esto aplicaba para los dos, ¿verdad? Para los básicos y los ácidos. Sí, sí, para ambos. Solamente que entre los de, por ejemplo, óxido de calcio u óxido de magnesio, ya en comparación de ellos solitos, por ejemplo, pues tienen un bajo punto de fusión o menor punto de fusión los óxidos de magnesio y calcio en comparación con la sílice y la alúmina, ¿sale? Se van a descomponer primero los óxidos de calcio y los óxidos de silicio, perdón, el óxido de calcio y el óxido de magnesio. Los que se van a descomponer después y por un efecto también acumulado, digamos, de la descomposición del óxido de calcio y de magnesio, al final se van a descomponer la sílice y la alúmina. Bien, nota, los óxidos fundidos presentan, bueno, esto es general, ¿no? Solamente en comparación, óxidos fundidos, todos, óxido de magnesio, óxido de calcio, sílice y alúmina, presentan una muy alta viscosidad en comparación con los metales fundidos. En comparación con los metales fundidos. Bien, y vamos a tomar como base la estructura del silicio porque generalmente se encuentra en mayor proporción, digamos, en este tipo de análisis. Me refiero a mayor proporción, siempre hay mayor proporción de óxido de silicio en comparación con la alúmina. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Si nosotros tenemos pues esta estructura, digamos, de óxido de silicio, ¿cómo es la relación, digamos, de átomos de oxígeno con relación al silicio?
bueno, podríamos indicar que estamos en una relación pues de 2 a 1, ¿no? En comparación con tomando como referencia al oxígeno, ¿no? Vamos a decir que tenemos una proporción de 2 a 1, ¿sale? Y vamos a ponerle aquí 2 átomos de oxígeno. Por 1 de silicio. Pero ya la cosa cambia, por ejemplo, cuando tratamos de analizar pues la alúmina. Porque aquí ya vamos a tener pues una proporción distinta, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, pues una proporción, podríamos decir que de 3 a 2, ¿no? 3 a 2 me refiero a que necesitamos, bueno, 3 átomos de oxígeno por 2 de aluminio. ¿Y esto qué va a generar? Que, bueno, la naturaleza de ambos óxidos, tanto de la sílice como de la alúmina, pues sea diferente. ¿Sale? Vamos a ponerle acá abajo la naturaleza de la sílice y la alúmina. La naturaleza de la sílice y de la alúmina pues es distinta, ¿no? ¿Sale? Diferente capacidad de descomposición, diferente punto de fusión. Ya no tenemos la misma proporción de átomos de oxígeno en comparación con el silicio o con el aluminio. Ya no es tan fácil, digamos, pues decir, por ejemplo, como en el óxido de calcio y el óxido de magnesio, misma familia del calcio, del magnesio, misma cantidad de cationes, de aniones, misma carga, digamos, pues en el catión, ¿sale? Entonces, óxido de calcio y óxido de magnesio son de la misma naturaleza, son de la misma familia. En algún momento los puedo juntar porque son prácticamente lo mismo. Y en el caso del análisis del óxido de silicio y del óxido de aluminio, pues es diferente porque las proporciones ya cambian en el sentido de que necesito, por ejemplo, 2 átomos de oxígeno por 1 de silicio, 2 átomos de oxígeno por 2 de aluminio, ¿sale? Y ese cambio de proporciones genera que la sílice no se vaya descomponiendo a la par del óxido de aluminio. Entonces, se tiene que hacer un ajuste del óxido de aluminio y ese ajuste es como una especie pues digamos, de balance, como para tratar de igualar las proporciones, ¿no? Las proporciones de átomos de oxígeno en comparación con los de silicio, o la proporción, digamos, de átomos de oxígeno en comparación con el aluminio. Ahorita lo vamos a hacer un ejemplo en un momentito. Bueno, no nos va a dar tiempo el día de hoy, pero todo este contexto pues es importante como para entender cómo funciona el cálculo de viscosidades en sales fundidas, perdón, en escorias. ¿Sale? Entonces, siempre como el óxido de silicio, pues es la base y se encuentra en mayor proporción que el óxido de aluminio, se toma como referencia la sílice, ¿sale? Y como vemos en esta estructura, es una estructura donde tenemos un silicio en la sección central, un átomo de silicio, y tenemos 4
átomos de oxígeno que, bueno, se está generando ahí pues un enlace covalente, ¿no? Entre silicio y oxígeno. Entonces, cada átomo involucrado, el silicio está cediendo un electrón para formar pues un enlace con el oxígeno, digamos, de este vértice. ¿Sale? Se forma un enlace covalente. Ahora el mismo silicio comparte un electrón para, con este átomo de oxígeno, formar otro enlace covalente y así con cada uno de estos, ¿sale? Entonces digamos que es una estructura que está tiene un enlace pues muy fuerte entre silicio y oxígeno y ahora si tiene 4 anclajes, por decirlo así, pues bueno, será más complicado tratar de descomponer. Me dicen cuando podamos cambiar. De mi parte ya todo. Ok, muy bien. Oiga, profe, Dime. no dejo de pensar, si la Ajá. proporción del silicio con el oxígeno es de 2:1, ¿por qué en la estructura vemos una pirámide con 4 átomos de oxígeno y uno de silicio en el centro? Ok, lo que pasa es que ella se está configurando un arreglo, digamos, un poco más cristalino. ¿A qué me refiero? A que una cosa, bueno, es el compuesto estequiométrico, sale el compuesto básico, el silicio oxígeno 2, pero otra cosa es ya cómo se forma la estructura. Es como por decir, si yo te digo que tenemos se me fue el nombre, cementita, por ejemplo, o carburo de hierro, esta es su forma estequiométrica, ¿sale? Pero ya si la vemos pues en estructura cristalina, pues resulta que este compuesto pues está formando una estructura hexagonal, ¿no? Una estructura hexagonal compacta. Entonces, bueno, una cosa pues es, digamos, el compuesto estequiométrico y otra cuestión es cómo se arregla, ¿no? Estructuralmente ya haciendo un arreglo cristalino. Por eso en la estructura que tenemos a la izquierda estamos viendo pues una proporción distinta, pero el compuesto, digamos, químicamente o estequiométricamente es simplemente silicio oxígeno 2. ¿Por qué razón? Imagínate que este silicio, bueno, sí, ya se borró. Imagínate que este silicio pues está haciendo par con estos dos, ¿sale? Por decir algo. A lo mejor un poquito burdo el ejemplo, pero ¿sale? Un silicio, 2 oxígenos. Pero resulta que a un lado de esta estructura piramidal, pues vamos a tener por ahí otro átomo de silicio, ¿no? Imagínate por aquí, vamos a tener otro átomo de silicio a un lado y resulta que ahora los otros dos restantes pues van a formar pues otro par, ¿no? Imagínate esto. ¿Sale? Va a haber una repetición de estructuras y entonces ahí sí guardamos, digamos, pues la proporción de 2 átomos de oxígeno por 1 de silicio. ¿Sale? Pero es porque ya se está conformando un arreglo periódico. Algo como lo que tenemos aquí en pantalla. De hecho, voy a colorear. Aquí en rojo se están representando los átomos de oxígeno. Es como si viéramos esta pirámide, pero ahora por arriba. ¿Sale? La vemos de la parte superior. Y en esa parte superior, pues bueno, vamos a tener, digamos, estas pirámides pues acomodadas una tras otra, ¿no? ¿Sale? Voy a dibujar lo que representa pues una sola pirámide, una sola estructura de sílice. Y en la sección central voy a colorear en igual mismo código de colores el átomo de oxígeno.
¿sale? Pero a la par vamos a tener esta otra estructura y se va a conformar un arreglo cristalino, un arreglo periódico, ¿sale? De la sílice. Entonces, si bien, bueno, ya estructuralmente no vemos la misma proporción estequiométricamente, pero es porque se está generando un arreglo pues, periódico, ¿no? Un arreglo cristalino. Póngale por aquí. Más bien, los rojos son el oxígeno. Los verdes son es el silicio. Y esta primer figura representa pues a la sílice cristalina. Y esto es en estado sólido. ¿Sale? Un arreglo como si fuera en especie, digamos, como de panal. Y esa estructura, digamos, pues como en forma de panal, pues un sólido realmente pues muy duro, ¿no? Muy resistente. Pero al momento de que se incrementa pues la temperatura, y recordando que no solamente tenemos sílice en una escoria, sino que tenemos óxidos de magnesio y óxidos de calcio, estos se van a empezar a descomponer primero y van a generar pues iones, digamos, iones de calcio. Por ejemplo, podemos poner uno aquí. Y vamos a ponerle que es un calcio más 2. Y esos esos iones de calcio, pues se van a encontrar en la estructura, en el interior, digamos, como en solución. ¿Y qué va a pasar? Que, bueno, van a alterar la estabilidad del óxido de silicio. ¿De qué forma? De que como ya tenemos una carga involucrada, esa carga pues se va a atraer con los átomos de oxígeno, porque tienen pues carga negativa. Este oxígeno pues tiene carga de -2, se van a empezar a atraer y en ese afán de empezarse a atraer, también pues el silicio con el óxido, más bien con el ion de calcio, pues van a tener la misma carga, van a ser cargas positivas y se van a empezar a repeler. Entonces, por un lado, los iones de magnesio y los iones de calcio van a atraer a los oxígenos de la estructura piramidal y van a repeler al silicio de esa misma estructura piramidal y va a empezar pues a descomponerla. Bien, bueno, son las 9:01. Mañana terminamos de hacer esta explicación y hacemos un ejercicio. Si tienen alguna duda, adelante. Si no, pues nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Cuídense, Oye, nos profe. vemos. Hasta luego. Bonito día.